Continuamos con la lectura espiritual. Nos situamos en el apartado número 2 del último capítulo, ya quinto capítulo de este libro, La libertad interior. Este capítulo final que se titula Pobreza espiritual y libertad. Número 2. Orgullo y pobreza espiritual. A este propósito considero interesante dedicar unas reflexiones a la problemática del orgullo. Todos nacemos con una profunda herida que vivimos como una falta, la falta de ser. E intentamos llenar este vacío por compensación, lo que lleva a cualquier ser humano a constituirse una identidad compensatoria que variará en unos y otros según la forma que adopte la herida. Así es como nos fabricamos un ego, diferente del auténtico ser, de modo similar a cómo se infla un globo. Este yo artificial posee ciertas características propias. Por ser artificial requiere un gran gasto de energía para sostenerse y como es frágil necesita ser defendido. El orgullo y la dureza siempre van unidos. Los límites de este globo, lejos de ser flexibles, se mantienen vigilados por turnos de guardia que protegen esta identidad ficticia. Y hay de quien la discuta o la amenace. Hay de quien la ponga en cuestión o entorpezca la expansión de nuestro yo, pues se convertirá en objeto de sus violentas o agresivas reacciones. Cuando el Evangelio dice que debemos morir a nosotros mismos, en realidad alude a la muerte de ese ego, ese yo fabricado artificialmente para que pueda aparecer el ser auténtico regalado por Dios. Evidentemente, esta misma problemática la encontramos también en el terreno de la vida espiritual, donde la búsqueda de identidad es, como en cualquier otro terreno, extremadamente activa. La tendencia a construir un yo en el plano de la vida espiritual puede considerarse normal y positiva. Constituye un resorte del crecimiento humano y espiritual, una motivación para progresar, adquirir dones y talentos e imitar este o aquel modelo que nos atrae y con el que nos identificamos en mayor o menor medida. Desear ser alguien en el terreno religioso, alguien como San Francisco de Asís o como la Madre Teresa, puede constituir el inicio de un camino de santidad o la respuesta a la vocación. Desde luego siempre es mejor ambicionar ser alguien de acuerdo con los valores evangélicos que destacar entre granujas. Pero se trata de una problemática peligrosa si no se supera. Buscamos cómo realizarnos según determinadas virtudes o cualidades espirituales, lo cual significa que de modo inconsciente nos identificamos con el bien que somos capaces de hacer. Evidentemente, hacer el bien, rezar, ayunar, entregarse al servicio del prójimo, ser apostólico, tener tal carisma, etc., es algo bueno. Pero resulta extraordinariamente peligroso identificarnos con el bien espiritual del que somos capaces. Porque esa identidad, a pesar de ser superior a la identidad con las riquezas materiales o con los talentos humanos, no es menos frágil o artificial que éstas. Llegará el día en que tal o cual virtud sufra un descalabro o en que se nos quite esta o aquella cualidad espiritual en la que destacábamos. ¿Cómo recibiremos estos golpes si nos identificamos con nuestros logros espirituales? He conocido a más de un religioso entregado en cuerpo y alma al apostolado
o a cualquier otra buena causa que el día en que la enfermedad o un superior lo apartan de ella, sufre una profunda crisis, hasta el punto de no saber quién es. Esta identificación de uno mismo con el bien que es capaz de hacer conduce al orgullo espiritual, de forma más o menos consciente. Nos consideramos el origen o el autor de ese bien, y en lugar de reconocer la verdad, es decir, que todo el bien que somos capaces de llevar a cabo es un don gratuito de Dios, nos lo atribuimos a nosotros. El bien que hagamos no es de nuestra propiedad, sino un estímulo que Dios nos concede. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Nos recuerda San Pablo. El orgullo nos empuja a juzgar a quienes no hacen ese bien del que nos envanecemos, o a impacientarnos con los que nos impiden llevar a cabo nuestro proyecto, etc. Orgullo, dureza, desprecio del prójimo y también temor y desaliento. He aquí los resultados inevitables de la confusión entre el yo y mis talentos, y los fracasos serán mal asumidos porque en lugar de aceptarlos como los incidentes lógicos e incluso provechosos del camino, los viviremos dramáticamente como un ataque contra nuestro ser, como una amenaza a nuestra identidad. De ahí también el excesivo temor al fracaso. Así pues, tenemos que afirmar de modo rotundo que el hombre es más que el bien que está en condiciones de hacer. Es hijo de Dios, haga lo que haga. Haga o no el bien, e incluso siendo incapaz de hacerlo, y siempre será hijo de Dios, porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Nuestro Padre del cielo no nos quiere por el bien que hacemos. Nos ama gratuitamente por nosotros mismos, porque nos ha adoptado para siempre como hijos suyos. Así se comprende el inmenso valor de la virtud contraria al orgullo, la humildad o la pobreza espiritual, que pone nuestro yo a salvo de cuanto pudiera suponer un peligro. Si nuestro tesoro está en Dios, nadie nos lo podrá arrebatar. La humildad es la verdad. Yo soy el que soy, no una estructura artificial frágil y siempre amenazada, sino lo que soy a los ojos de Dios. Un niño pobre que no posee nada, un niño que todo lo recibe, pero infinitamente amado y totalmente libre, un niño que no tiene miedo a nada, ni nada que perder, porque ya lo posee todo por adelantado del amor gratuito y benevolente del Padre, que un día le dijo estas palabras definitivas: todo lo mío es tuyo. Nuestra verdadera identidad, mucho más profunda que el tener o que el hacer, e incluso que las virtudes morales y las cualidades espirituales, es la que vamos descubriendo poco a poco viviendo bajo la mirada de Dios, la que nadie, ni ningún acontecimiento, ni ninguna caída, ni ningún fracaso podrán arrancarnos nunca. Nuestro tesoro no es de esos que devoran la polilla y el orín. Nuestro tesoro está en el cielo, es decir, entre las manos de Dios. No depende de las circunstancias ni de lo que tenemos o dejamos de tener, ni en cierto modo tampoco de lo que hagamos o no, de nuestros éxitos y nuestros fracasos. Solo depende de Dios, de su benevolencia y su bondad inmutables.
Nuestra identidad, nuestro ser, tiene otro origen distinto de nuestros actos y mucho más profundo. El amor creador de Dios que nos ha hecho a su imagen y nos ha destinado a vivir siempre con Él, que es el amor que no puede volverse atrás. A este respecto me gustaría citar un hermoso pasaje de una ensayista contemporánea que ya hemos mencionado antes, Christiana Singer. El amor es lo que queda cuando ya no queda nada más. En lo más hondo de nosotros, todo lo recordamos cuando, más allá de nuestros fracasos, de nuestras separaciones, de las palabras a las que sobrevivimos, desde la oscuridad de la noche se eleva como un canto apenas audible la seguridad de que por encima de los desastres de nuestras biografías, más allá incluso de la alegría, de la pena, del nacimiento, de la muerte, existe un espacio que nadie amenaza, que nadie ha amenazado nunca y que no corre ningún peligro de ser destruido. Un espacio intacto que es el del amor que ha creado nuestro ser. Todo esto no quiere decir que el modo en que nos conduzcamos sea indiferente. En la medida de lo posible hay que hacer el bien y evitar el mal, pues el pecado nos hiere a nosotros y a los demás, y sus estragos son costosos y lentos de reparar. Lo que significa es que no tenemos derecho a confundir a alguien con el mal que comete, lo cual supondría acorralar a esa persona y perder toda esperanza respecto a ella, ni a identificar a nadie, y menos aún a uno mismo, con el bien que haga. Número 3. Las pruebas espirituales. Queridos hermanos, vamos a dejar aquí hoy ya la lectura espiritual porque así concluiremos mañana ya con el libro, con estos últimos puntos, las pruebas espirituales, que es bastante largo, y ya concluiremos con el número 4, la misericordia como único apoyo, y el hombre libre, el que no tiene nada que perder, y ya concluiremos mañana con este librito que nos ha ayudado tanto durante este tiempo. También deciros que intentaremos colgar toda la lista de toda la lectura espiritual de este libro, para que si queréis también pues lo podáis escuchar tranquilamente y podéis también, si queréis, recomendárselo a algún familiar, amigo o hermano que le pueda ayudar también este libro sin tener que leerlo. Bien, pues nosotros os remitimos ya esta tarde a las 6:30 y también a esta noche, a las 9 de la noche, aunque recemos a las 6:30 el rosario como todos los días, a las 9 lo rezaremos de manera especial, como lo hacíamos siempre en esta fiesta de la Virgen de Santa María del Parque de nuestra parroquia, en la que salíamos a las calles procesionando con la Virgen procesional que tenemos en la parroquia, y nos acompañaban los niños de la primera comunión también con sus antorchas. Bien, pero igualmente esta noche rezaremos juntos en el templo el rosario, con velas encendidas, con cánticos y haciendo un rosario meditativo. También deciros que mañana a las 5:30 de la tarde, los que queráis también podáis uniros aquí en el templo, venir a rezar el rosario para unirnos con la oración del Santo Padre, el Papa Francisco, que a las 5:30 rezará en los Jardines Vaticanos
en la gruta de Lourdes, una gruta que reconstruyeron allá a imitación de la gruta de donde se apareció la Virgen de Lourdes, y lo tiene ahí en sus jardines vaticanos. Desde allí rezará el Santo Rosario y va a ser emitido por todo el mundo en las televisiones. Pues nosotros se nos ha pedido que nos unamos, pues nosotros nos vamos a unir también desde la parroquia. Pondremos una pantalla para que lo podáis seguir aquí en el templo los que queráis venir, y los que no, lo sigáis desde casa. Bien, pues yo os remito a esta tarde, a tantas cosas que tenemos, también mañana la misa con el obispo auxiliar don Jesús Vidal, para celebrar a nuestra patrona y también para pedir al Espíritu Santo que invada nuestras vidas, que tanto lo necesitamos. Que paséis buena tarde y buen descanso a todos.